Después de casi 12 semanas a la baja en casos de COVID-19, en los últimos días hemos visto un repunte de los diagnósticos positivos. De COVID-19 hablaremos hoy nuevamente en Mundo Salud. Les dije al comienzo que vamos a dedicar nuevamente este programa a hablar de COVID-19 y a este preocupante repunte de casos después de semanas en las que incluso vimos el cierre de unidades que habían sido dedicadas exclusivamente a la atención de pacientes COVID y a estados de la República que se declararon en semáforo en verde, y vimos entonces una reactivación de todas las actividades económicas y sociales. Y en el sector asegurador particularmente, el costo de tratamiento COVID que ha oscilado entre los 470 mil pesos, pero en donde hemos visto cuentas enormes de más de 30 millones de pesos, han generado un importante impacto para el sector asegurador, y de eso vamos a platicar hoy. Así que, Diego, me da mucho gusto que estés con nosotros en Mundo Salud. El gusto es mío. Gracias por la invitación, Juana. Pues muchas gracias, Diego. Trabajas como director jurídico en Bupa. Es correcto. Cuéntanos un poco de Bupa Seguros. Bueno, Bupa es una compañía internacional del cuidado de la salud. Tiene más de 70 años de experiencia a nivel mundial, y en México tenemos ya más de 15 años de presencia. Hoy contamos con cerca de 60,000 clientes, que sumados a la reciente adquisición de Vitamédica, se integran otros 90,000 clientes adicionales, con lo cual somos una familia cada vez más grande y tenemos la intención de cubrir cada vez a más mexicanos. ¿Qué han hecho en Bupa en COVID-19, Diego? Fíjate que Bupa, como el resto del sector asegurador, me parece que ha reaccionado muy bien a la pandemia. Ha sabido reinventarse, ha sabido adaptarse, ha sido resiliente y ha mostrado una fortaleza financiera importante, ¿no? Una solvencia importante. Nosotros en Bupa en particular lo que hemos hecho ha sido desde otorgar cobertura para los casos de COVID-19. Hemos cubierto cerca de 200 casos en Bupa, que sumados a los de Vitamédica estarían cerca de los 4,000 casos. Hablabas del costo promedio, ¿no?, de las atenciones hospitalarias de COVID, que en el sector asegurador están en promedio efectivamente en 470,000 pesos. En el caso de Bupa estamos en más del doble, cerca del 1,200,000 pesos. Y hemos estado otorgando esa cobertura de manera constante y continua a nuestros asegurados. Y además hemos apostado por la digitalización, ¿no? Tuvimos un programa muy exitoso de telemedicina que ahora estamos repensando y próximos a lanzar nuevamente a través de una app propia que todos nuestros asegurados tendrán acceso. Hemos también creado un programa llamado Bupa en Casa, donde tratamos de acercar la atención médica al domicilio de nuestros asegurados para evitar que tengan que salir de donde están y exponerse ellos o a terceros. Les facilitamos atención de especialistas, envío de medicamentos, en ciertos casos cuando es requerido, coordinamos el envío de oxígeno a sus casas, enfermería, en fin, una gama de servicios a domicilio que sin duda han sido muy socorridos y creo que ha sido una reacción necesaria en esta situación. Cuéntame una cosa, entonces la gente compra una póliza con ustedes y tiene acceso a una app que lleva en su teléfono, y en su teléfono tiene ¿qué opciones de salud? Correcto. A partir de julio estaremos lanzando esta app. Muy pronto tendrán noticias al respecto. Y esta app les permitirá principalmente en una primera etapa dos cosas. Primero, contará con un mecanismo de inteligencia artificial que les permitirá conocer las constantes vitales con únicamente escanear el rostro. Esto es algo completamente novedoso. Y segundo, acceder a telemedicina a través de médicos especialistas
contratados directamente por Bupa, ¿no? Es decir, Bupa no utilizaremos compañías de terceros, sino que directamente prestaremos el servicio a nuestros asegurados. Diego, normalmente aquí hay profesionales de la salud platicando con nosotros en Mundo Salud, pero tú eres el director jurídico de una aseguradora. ¿Por qué la gente tiene que comprar una póliza de gastos médicos mayores con la aseguradora y con la oferta que mejor se acomoda a su bolsillo? Pero ¿por qué es una decisión inteligente comprar una póliza de gastos médicos mayores? Es una muy buena pregunta. Yo te diría que por muchos motivos. Nadie está exento de sufrir un accidente o una enfermedad. Y un seguro de gastos médicos es un mecanismo de protección financiera. Cuando ocurre un accidente o una enfermedad en México, la gran mayoría de la gente realiza un gasto de bolsillo para atender ese accidente o esa enfermedad. Y son gastos que pueden ascender a varios cientos de miles de pesos, incluso millones en casos catastróficos, como un cáncer, por ejemplo, ¿no? Una póliza permite protección financiera al asegurado y a su familia, para que cuando llegado el momento de que ocurra una eventualidad de estas, la aseguradora hace frente a los gastos que se generen. Y por ese motivo me parece que es siempre una sabia decisión contratar una póliza de seguro de gastos médicos. Estuvimos con Diego Gómez, director jurídico de Bupa. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en Mundo Salud. Gracias, encantado. Y ya saben, comprar una póliza de gastos médicos tendría que ser una inversión de protección financiera de nuestra salud, que es absolutamente indispensable en los tiempos que corren. Así que en esos ahorros que hacemos para viajar, para comprar algo que deseamos, para estudiar, también hay que incluir el ahorro para proteger financieramente nuestra salud. Vamos a un corte y regresamos a Mundo Salud. En la edición de junio de la revista Mundo Ejecutivo se encuentra el ranking de los 20 mejores Chief Human Resources Officers. Los líderes en el manejo del capital humano se enfrentan a retos nunca antes vistos como la era post-pandemia y el trabajo remoto. También ofrecemos un reportaje especial sobre la adopción tecnológica y el retorno a los centros de trabajo por parte del área de recursos humanos. El gobierno impulsa el registro de datos biométricos para hacer uso de una línea telefónica celular. Las consecuencias serán pérdida de privacidad y riesgo de perder datos irreemplazables. Este mes también analizamos el trading, la nueva manera de generar recursos a partir de las herramientas tecnológicas. Además, Mujer Ejecutiva, como cada año, premia a las 40 líderes que impulsan, promueven y representan el empoderamiento femenino en diferentes sectores. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Al comienzo de la emisión de hoy platicábamos del incremento en los últimos días de los diagnósticos en pacientes COVID-19 después de varias semanas de tener un franco descenso y de que incluso se cerraran unidades que habían sido destinadas exclusivamente a la atención de COVID por una muy positiva disminución de los casos hospitalarios. Y también se dio el anuncio el 11 de junio de la última conferencia vespertina del subsecretario Hugo López-Gatell. Y después de más de 450 conferencias y de todo lo que ello ha suscitado, no solo en los medios de comunicación, sino en materia de salud pública, valía la pena invitar de nuevo al doctor Javier Tello, médico y especialista en temas de salud pública, a platicar, a tener una conclusión sobre esas primeras más de 450 conferencias y de hasta ahora cómo nos ha ido en una pandemia que, por cierto, no ha terminado. Así que bienvenido, doctor Tello, otra vez a Mundo Salud. Qué gusto, Juana, que siempre me gusta estar aquí. Y a mí me gusta que estés aquí. Bueno, Javier, pues me escuchabas hace un rato de las conferencias vespertinas del doctor Hugo López-Gatell y tú has sido un crítico muy fuerte respecto del manejo de la pandemia por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales y particularmente del liderazgo, muy controvertido, por cierto, del doctor Gatell en sus conferencias y en las decisiones que se han tomado en materia del manejo de la pandemia. ¿Cómo analizas estas sesiones? ¿Cuáles son tus conclusiones más relevantes al respecto?
Bueno, mira, como siempre he dicho, yo fui, creo que de las primeras personas que se congratuló cuando nos dieron a conocer que iba a haber un ejercicio independiente en el cual alguien que tenía un respaldo en salud pública, un respaldo supuestamente científico, iba a hablar. A mí me pareció eso excelente, porque lo último que yo quería ver era al jefe del Ejecutivo hablando sobre eso, o un foro donde no entendiera absolutamente nada. Tienes razón, o sea, estamos en un reto de salud pública, tal vez el más importante del que todos los que estamos vivos tenemos memoria. Y hay de dos, o esto se maneja con un discurso político o con un discurso económico que ha pasado en otros países, o lo maneja un especialista, médico, epidemiólogo, que realmente conozca las variables de salud pública y por tanto estemos en manos de la ciencia y no de la política para atender la emergencia. Es correcto. Y además, vaya, en mis 2 centavos de entrenamiento de relaciones públicas me enseñaron que cada vocero debe de saber de lo que está hablando. Y bueno, pues aparentemente Hugo López-Gatell sabía de lo que estaba hablando. Entonces me pareció maravilloso. Sin embargo, ocurrieron 2 cosas muy interesantes. La primera, que así como un poco inadvertido, no sé si recordarás, que comenzamos a tener en la misma población fronteriza, vis-a-vis la ciudad estadounidense que le tocara, mucho menos contagios reportados que los de enfrente. Sí, a ver, ¿cómo es esto posible que nos estemos enfermando menos, no? Y nadie nos daba una señal de nada, hasta que un buen día surgió la respuesta: es que estamos haciendo menos pruebas. Entonces no es que estemos teniendo menos contagios, sino que estamos realizando menos diagnósticos que en la ciudad estadounidense, que es contraparte, ¿no? ¿A quién se le ocurrió esta brillante idea? No, es que la estrategia que tenemos no es de contención, sino de mitigación, del no sé qué. Perdón, estamos yendo completamente en contra de lo que sucede en el mundo. Pero, como todo mundo sabe, la gota que derramó el vaso fue el día que Hugo López-Gatell decidió tomar un tinte político en lo que iba a hacer, y entonces lo perdimos el día que habló sobre la fuerza moral del presidente. En ese momento creo que perdió absolutamente toda la credibilidad para muchos de los que queremos o queríamos o intentamos entender qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista del manejo científico y el manejo realmente serio de la pandemia. Comencemos porque nunca he entendido yo la verdadera falta de liderazgo que ha tenido la pandemia. Si Hugo López-Gatell iba a ser el vocero, tiene que tener un papel de vocero, no un papel de manager, por así decirlo. Pero súbitamente vemos cómo su figura de subsecretario es demasiado grande. Tiene hoy la subsecretaría más grande, le reportan más direcciones que a cualquier cosa. ¿A qué hora trabaja en ello, no? Y además tiene otro trabajo, ser el zar de la pandemia. Y no me puedo imaginar a Hugo López-Gatell moviendo todas las palancas, botones y cosas así para administrar todo lo que se tiene que administrar. Y al mismo tiempo sabemos que él es uno de los soldados del presidente. Entonces, cuando empiezas a hacer un juego político, cuando realmente lo que deberías hacer es una comunicación científica, empiezas pues realmente a tener una muy mala comunicación, ¿no? A ver, eso es un poco contrastante con alguna famosa conferencia que también vimos del entonces presidente Donald Trump, y también el doctor especialista en Anthony Fauci. Antonio Fauci, que el presidente dijo: esto no, esto sí, e inmediatamente la ciencia dijo no, esto no, y todavía no estamos ahí, ¿no? Es contrastante con lo que nos tuvimos que vivir en las conferencias vespertinas. Bueno, básicamente hay un ejemplo más radical: 2 secretarios, 2 ministros de salud que renunciaron al presidente Bolsonaro en Brasil, porque le dijeron no vamos a hacer esto. Y aquí lo que ocurre es que ya no supimos, teníamos una estrategia de mitigación para el virus, pero una estrategia de contención para proteger la figura presidencial. Perdón, esto se sale completamente de toda lógica. Pero bueno, vayamos a lo práctico. ¿En qué derivaron estas conferencias? Derivaron en un formato bastante tedioso que no estaba aportando mucho, donde teníamos una serie de diapositivas, algunas veces con algunos hallazgos muy simpáticos, porque no sé quién las revisaba y se les iban números. Problemas de proporciones en los gráficos. Exactamente, ¿no? Entonces de repente veíamos que todo estaba muy aplanado porque estiraban para un lado la gráfica o la ponían para el otro, cosas muy, muy interesantes, pero además
nos leían la misma diapositiva que estábamos viendo. Siguiente acto, alguien hablaba de cosas que, por cierto, Hugo López-Gatell no hablaba de medicina, sino invitaba a alguien porque no es su fuerte hablar de cuestiones clínicas propiamente. Y por último teníamos una sesión de preguntas que lamentablemente, y debo decirlo y con mucho cariño a gente que está ahí haciéndolas en los medios, pero llegamos a ver en algunas ocasiones preguntas a modo, ya como realmente se estila aquí. Y creo que fue donde perdimos eso, ¿no? Me quedo acá, doctor Tello. Vamos a un corte, pero seguimos conversando con el doctor Javier Tello sobre las conferencias vespertinas que acaban de terminar del doctor Hugo López-Gatell. Regresamos. La caída del cabello con el shampoo Chili & Chili, el cual repara, fortalece e hidrata tu cabello. Gracias al extracto de cacahuananche y otros ingredientes naturales, tu cabello estará más sano, fuerte y limpio desde la raíz hasta las puntas. Pídelo ya por Mi Shop y obtén un 15% de descuento. ¿Te has dado cuenta que tu hijo no responde cuando le llamas en forma constante o tiene un problema en su desarrollo del lenguaje? Probablemente tenga un problema auditivo. En Grupo de ASA podemos realizar la valoración desde recién nacidos hasta ancianos. En niños, a partir de los 2 años y medio, se realiza por medio de juego. Tenemos aquí el equipo para poderlos atender y en caso de necesitarlo, poder adaptar un auxiliar auditivo. Los esperamos. Antes del corte nos quedamos justo en el papel de los medios de comunicación durante esta pandemia y su participación en las conferencias vespertinas del doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Y entonces nos comentabas justamente en ese sentido, Javier, ¿cómo evalúas tú la interacción y las preguntas durante las conferencias? Mira, es que, vaya, en mi entender o en el de muchos de nuestros amigos, en el tuyo mismo, una conferencia de prensa es precisamente un foro en donde tú vas y realmente respondes a varias cosas. No una sesión informativa que, hay que decirlo, se convirtió en un espacio más del gobierno federal, que ya de por sí tiene pues un espacio de varias horas en la mañana y ahora tenía un espacio de otra hora en la tarde. Por cierto que antes de eso había otra conferencia para alguna cuestión económica, creo. Entonces eran varias horas tomadas para estar diciendo cosas. Cuando yo creo que si se trataba de presentar datos, había otras maneras, incluso existen otras maneras tecnológicamente más avanzadas para solamente presentar datos, y que las conferencias se hubieran reservado para cuando realmente había algún punto interesante de cuál que hablar o qué decir. Si no, lo que estaba ocurriendo es que lo que teníamos era algunos medios que solamente estaban absorbiendo y estaban retransmitiendo el mismo mensaje sin cuestionarlo. Y cuando realmente hubo cuestionamientos a los mensajes, vimos a un Hugo López-Gatell terriblemente a la defensiva, en muchas ocasiones bastante hostil con la prensa, altanero hay que decirlo, porque no tenía una respuesta básica. Yo creo que la peor parte de todo ello surge cuando empieza a haber un culto a la personalidad. Y entonces sí fue donde definitivamente eso se volvió un desastre, porque de lo que se trataba ya no era de la pandemia, ni se trataba de las víctimas, ni de los muertos, ni lamentablemente de todas las familias que estaban heridas por haber perdido 250 a 600,000 familias que han perdido a alguien en esto, sino que se trataba de ver que Hugo López-Gatell tenía la razón. Y en algún momento las respuestas eran tajantes, eran violentas, eran, pues como no están aquí, si vinieran aquí es donde se dice y somos el oráculo en donde está la verdad. Y no creo para nada que esa sea la manera de comunicar ciencia, ¿no? Entonces creo que eso se fue perdiendo hasta que no estaban ya representando un valor agregado realmente tenerlas. Y hablas de comunicar ciencia, Javier. Creo que también dejó en evidencia que los medios de comunicación en su gran mayoría adolecen de expertos que puedan comunicar los mensajes y que puedan ser un interlocutor crítico suficiente a las decisiones que se toman en materia de salud en el país. Bueno, yo creo que ya tenemos pretexto para otra charla. Esa es una asignatura pendiente. Realmente no nos había
tocado vivir la necesidad de la información científica. Y súbitamente, digo, porque en enero del año 2020, pues a lo mejor nos estábamos quejando, tratando de entender qué era el Seguro Popular y qué era esa cosa nueva que se llamaba el INSABI, y hasta ahí llegaba el interés de la gente. Súbitamente todo el mundo se volvió un experto en PCRs, en antígenos, en vacunas, en síntomas, en medicamentos, y la gente realmente quiere saber más. Y yo creo que tienes toda la razón. Hoy los medios deberían estar preocupados por tener gente debidamente entrenada para que pudiera hacer frente y pudiera hablar uno a uno con las autoridades sanitarias, con los científicos, que hiciera las preguntas adecuadas y que entendiera las respuestas adecuadas para de esta manera poder comunicarle mejor a la gente, ¿no? Yo creo que coincides conmigo en que la salud, afortunadamente, con la pandemia ha tomado un protagonismo que los que trabajamos en ella tendríamos que mantener en una conversación seria, esto de las fuerzas morales o de los detentes o de el cubrebocas no sirve, pero pues úselo si quiere y salga que no importa y abracémonos todos, más allá de matices políticos, más allá de posturas, es no tomarse en serio la salud. Y no tomársela en serio nos cuesta vidas humanas que en otro momento estarían haciendo más grande y más productivo, más próspero y más brillante este país. Así que creo que hay muchas lecciones. Javier, resúmeme algunas de estas conferencias vespertinas. Bueno, la primera, se necesita un liderazgo. Y prácticamente lo que no había ahí era el liderazgo, insisto, del Consejo de Salubridad General, que es quien debería haber tomado el control de esto. Recientemente lo vimos, ahora ya sin conferencias vespertinas, ¿no? Una falta de comunicación o de señales disímbolas entre el gobierno de la Ciudad de México, de la ciudad capital, con el gobierno federal, en cuanto a semáforos y cosas así. No estamos hablando el mismo idioma, cosa que no surgiría o no existiría si todo hubiera emanado de una sesión colegiada del Consejo de Salubridad General, para empezar, ¿no? 2, el hecho de que súbitamente tengas a un vocero que cree que todo se trata de él y que es poseedor de la verdad absoluta. Lo único que nunca logramos ver fue la justificación científica de lo que estaba diciendo. Siempre lo argumentaba, algunas veces, insisto, bastante subido de tono y bastante molesto, que eran cuestiones que todo el mundo sabía, que eran decisiones que se habían tomado en el marco de su consejo técnico asesor, pero realmente nunca vimos una sola pieza de bibliografía o de respaldo científico de lo que estuviera diciendo. Y yéndome a lo que me cuestionabas hace un momento, ¿no? Si hubiera tenido interlocutores por parte de los medios un poco más acuciosos en ese sentido, le hubieran dicho, a ver, perdón, ¿y dónde está el soporte de lo que usted está diciendo? No porque usted se pare en el podio y lo diga, es la verdad absoluta. No por eso no hay que cuestionarlo, ¿no? Cosas como el uso del cubrebocas, la falta de pruebas, que hasta el momento seguimos siendo de los últimos países en el mundo en haberlas realizado. Alguien que nos diga, vaya, creo que la gente debe sentirse tranquila porque tenemos una gran variedad de vacunas en México, pero nadie nos ha dicho con base en qué específicamente se han tomado unas u otras decisiones para la aprobación o no de determinadas vacunas, por qué tenemos tantas o por qué no tenemos de menos o por qué no compramos. O sea, cosas que se han quedado a deber en explicaciones porque no se han preguntado adecuadamente, pero también hay que decirlo, porque Hugo López-Gatell y la gente con la que estuvo trabajando entendió que ellos no debían dar más explicaciones que las que ahí se tenían, ¿no? Pues bueno, lo que es claro es que seguimos en pandemia, que acabamos de escuchar el incremento nuevamente de casos, que seguramente los semáforos epidemiológicos volverán a cambiar, que todavía estamos escuchando de nuevas variantes de la enfermedad, de pacientes que fueron vacunados y que se contagiaron de COVID, posiblemente de estas nuevas variantes. Así que, por favor, cuídense mucho, sigan usando cubrebocas, eviten los sitios cerrados y las grandes reuniones. Seguimos en pandemia y ojalá que todos sigamos aprendiendo de esta enorme lección que nos ha dejado enfrentarnos al COVID-19. Y ojalá también que el gobierno federal haya aprendido de estas primeras más de 450 conferencias vespertinas de cómo comunicar mejor a la población los temas de salud. Muchas gracias, doctor Tello, por acompañarme a Mundo Salud. Gracias, Juan. Aquí encantado. Siempre en tu casa. Y a ustedes muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en Mundo Salud.
Ejecutivo presentó.